a la clase. Me avisan por favor si me están escuchando, si se Sí, entrecorta profe. o algo. Sí, profe, se le escucha. Muy bien. Creo que ya estamos casi todos, faltan 2 personas, pero bueno, ya demos inicio a la clase de hoy. Les voy a compartir mi pantalla para iniciar. ¿Me avisan si la están viendo? Sí, profe. Listo, Sí, profe. perfecto. Bueno, entonces esta es nuestra semana número 2. Bueno, a los que de pronto no me escucharon ahora que dije, recuerden llenar el formato de asistencia durante la clase, aquí está el link. Bueno, para nuestra semana 2, nuestro tema principal es la formulación de proyectos y la metodología. Las diapositivas están ahí a disposición, que son estas, a disposición de ustedes para que las descarguen aquí. Lo primero que voy a hablarles es del trabajo en casa, para que no vayan a haber confusiones, porque ya hay algunos que adelantaron una parte como sin mirarle bien la explicación, entonces como para que no hagan doble trabajo y para que recuerden según lo que concertamos cómo se entrega. Entonces el trabajo que vamos a desarrollar durante esta semana consiste en que ustedes van a ingresar a la página de la universidad, a la opción de la biblioteca. Yo les dejé este videito para que lo miren, para que miren cómo este es un ejemplo de ingresar a una de las bases de datos que nos brinda la universidad. Hay muchas otras bases de datos. Ingresan a las bases de datos y consultan artículos o libros sobre qué tema. El tema es un proyecto exitoso, cualquiera que a ustedes les llame la atención. Esta consulta, ¿de qué se trata? Cuando uno consulta en la base de datos de la universidad, lo que encuentra son normalmente artículos científicos, libros o revistas, pero también de carácter científico. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? No consulten noticias, porque la idea no es consultar noticias. Nosotros tenemos acceso a muchos portales de noticias de muchas formas sencillas. En cambio, la información que nos brinda la base de datos es una información de carácter científico, que es una información muy buena y que hay que aprovechar que está al acceso de nosotros a través de la biblioteca de la universidad. Entonces, ¿qué quiero que consulten? Que consulten artículos de tipo científico o libros de tipo científico que tengan que ver con proyectos exitosos. Artículo o digamos, si es un libro muy extenso, escogen un capítulo del libro, un capítulo que les haya llamado la atención, que tenga que ver con el tema del proyecto exitoso. A ese artículo o a ese capítulo del libro le elaboran una ficha de lectura y me la envían. ¿Cómo es esa ficha de lectura? Entonces vamos aquí donde dice modelo de ficha de lectura. Me avisan por favor si me escuchan bien o si se entrecorta. Bueno, este es el ejemplo del modelo de ficha de lectura. Hagámoslo un poquito más grande. Esta es la base para realizar la ficha de lectura del artículo o del capítulo del libro que ustedes escojan. Acá va el título, el lugar donde ustedes hacen la consulta, pues que será aquí, en la Uniremington, los datos bibliográficos del artículo. Miren bien cómo está diseñada la bibliografía, ¿cierto? Entonces tiene el título del texto, los autores, la ciudad, la editorial, año, páginas, etcétera, ¿cierto?
y me hacen un resumen del texto en esta parte. O sea, tienen que hacer una copia idéntica a esta, pero con su artículo o su capítulo de libro. El resumen, esto lo leen muy bien porque esto digamos que son como tips para saber qué tan grande debe ser un resumen, cómo deben hacer un resumen, ¿cierto? Las cualidades de hacer un buen resumen, la manera de ahorrar caracteres, todo esto son como tips para que ustedes hagan bien esa parte de resumen. ¿Listo? Entonces, en vez de todo este texto que dice resumen, irá el resumen de su capítulo o de su artículo. Aquí en la parte de hipótesis, entonces, ponen las tesis, las ideas centrales o las hipótesis que plantee ese artículo o ese libro, las palabras clave. Y acá hay una parte muy importante a la que le voy a poner mucha atención, son las observaciones personales y la interpretación. En esta parte van las ideas y observaciones que ustedes tienen sobre el texto que leyeron y la fecha de consulta. Entonces la idea es que generen una muy buena ficha, no la hagan como de afán, porque recuerden que esta ficha es para entregarla en la semana número 4. Entonces tienen 2 semanas para realizar una lectura bien juiciosa y bien hecha y tengan en cuenta que como vimos en la concertación del compromiso académico, esto hace parte del primer parcial. Entonces, la idea es que lo hagan muy bien elaborado y me lo envíen máximo para la 4ª semana. Entonces, ese sería el trabajo en casa en cuanto a esta semana. La parte que dice proyecto es otro tipo de trabajo en casa, que es el proyecto que vamos a ir desarrollando durante todo el ciclo y que va a tener como final, la entrega final, vamos a tener un producto final que digamos que es lo último que va a salir de todo el ciclo. Para esta semana la idea es que trabajen, dice aquí, ¿qué debes definir o a partir de lo investigado y visto en clase? Bueno, tienen que tener definido un problema, un objetivo, una metodología y unos alcances. Esto lo vamos a mirar ahora dentro de nuestras diapositivas para que ustedes sepan exactamente qué es lo que tienen que definir a partir de su idea de proyecto para la próxima clase, para ir alimentando nuestro proyecto poco a poco. Bueno, por el momento sería eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre ese trabajo en casa? Profe, yo, Profe, buenas noches. A ver, yo miro por aquí quién está hablando. Paula, Yo, veo a Paula. Paula. Dime, Paula. Profe, Sí, le voy a sí. preguntar no sobre lo que estábamos viendo ahorita, sino que le está preguntando yo, cuando usted graba los videos, ¿usted los sube a la plataforma o a dónde? Ah, los videos de la clase. Sí, sí. Sí, los videos a ustedes no les explicaron de pronto que la universidad tiene, digamos, una plataforma grande de YouTube. No. Ah, bueno, la universidad, ustedes buscan Uni Remington en YouTube y hay una parte donde encuentran todos los videos de todos los tutores. Igual, Ah, si bueno. quieren, yo pregunto exactamente cuál es la ruta para Sí, que profe. ustedes tengan acceso, porque yo cada vez que acabo una clase, al día siguiente monto el video para que ustedes tengan opción de volver a revisar las clases pasadas. Sí, porque es muy bueno, sino que en la anterior, en la anterior materia, el Sí. profesor no la grababa y la subía a la plataforma. O Entonces no si quieren, sabía. también les puedo subir el link, como Yo quieran, creo si que les parece sería, bien. sí, creo que sí, sería como mucho, mucho mejor, más fácil. Listo, entonces aquí en la parte, si les parece bien, entonces miren, para que tengan en cuenta, no se los voy a poner junto a cada semana para que no se vuelva eso un desorden, sino que aquí, después de que dice, aquí en donde dice formatos, tus notas, voy a poner tus videos, si les Ah, parece bueno. bien. Y ahí voy poniendo el link por link, semana 1, semana 2, semana 3, para que sepan que ahí va a quedar entonces, si les parece bien.
Sí, profe. Pues yo no sé Listo. los otros compañeros, pero creo que sí. Pues igual no creo que sobre. El que lo quiera Sí, consultar por el canal de YouTube directamente, bien, ¿cierto? Y el que lo Ah, sí. consulta, lo puede consultar por aquí. Entonces ya me comprometo en que les voy a abrir ese espacio ahí en la plataforma, ¿listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna recomendación, duda? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Paula, cuéntame. Es que yo estuve intentando ingresar ahí a lo de la biblioteca de la universidad y Sí. digamos yo llegué al punto donde uno le daba en base de datos para la Facultad de Ciencias Empresariales, pero ahí no, ya no me mostraban nada de proyecto exitoso, ni artículos, ni libros. Me mostraban otras cosas totalmente diferentes. A ver, hagamos ¿un qué? Un simulacro. ¿Listo? ¿Me están viendo ahí, sí? Sí, profe, está bien. sí, profe, está bien. Acaba de llegar alguien más. Bueno. Entonces estamos aquí ingresando a la página de la biblioteca. Yo aquí ya ingresé con mi usuario y mi contraseña. Ustedes deben tener usuario y contraseña y si no, deben tener un usuario que les dieron momentáneo que nos sirve para entrar a todos con el mismo en caso de que sirve es para consultas. No nos va a servir para descargar cosas, pero sirve para consultar, que es lo que necesitamos hacer. Hasta aquí me dices que llegas bien, ¿cierto? Sí, Listo, entonces le damos bases de datos para ciencias. Y estas son todas las bases de datos para las ciencias empresariales. Entonces, por ejemplo, de las que nosotros más usamos, está esta EBSCO. Esta, por ejemplo, McGraw-Hill, tiene libros. Tiene, acá, por ejemplo, puede uno consultar. Esta la uso mucho porque tiene libros que son muy actualizados. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner proyecto. Y le da uno a buscar, ¿cierto? Esta es una. Este es un ejemplo. Me dicen si se ve bien porque veo como muy lento el internet. No, Sí, profe, no se profe, está viendo. sí se ve. Perfecto. Mira, acá, por Yo no- ejemplo, nos sale un libro, que este es uno de los libros que nosotros usamos como cabecera para la bibliografía. Le da uno aquí en ver y automáticamente nos lleva al libro. Ese es uno de los ejemplos. Por ejemplo, vamos a esta EPS. Profe, disculpe. Sí, dime, Paula. Mira que yo me estoy metiendo y me dice que si eres estudiante ingresa con tu correo @unirremito.edu.co y contraseña. Pero Ujú. pues yo no tengo contraseña o es la misma con que uno entra al FUNEC. No, esas contraseñas tengo entendido que ustedes mismos las deben solicitar. Ahorita les voy a compartir al WhatsApp un correo donde ustedes deben solicitar sus contraseñas. Pero mientras tanto, esa que está poniendo Valentina, esa es, esa es la contraseña general y el usuario es usuario punto, es el mismo que yo uso. O Valentina, tú tienes por ahí el usuario de pronto a la mano para que lo compartas también por el chat a los otros compañeros. El mismo usuario que dijo Paula. Sí, es usuario.men. No sé si ese fue el que les dieron. Ah, bueno, ya nos lo va a enviar Valentina. Este es el EBSCO. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar proyecto. Así en general. Y nos va a arrojar una serie de, por ejemplo, estos son libros, ¿cierto? Libros. Hay montones.
Acá dice en la parte de arriba, creo que nos dice cuántos son. Son 105.129 entre artículos, libros, lo que sea que hay que tenga la palabra proyectos. Entonces la idea es que ustedes, aquí por ejemplo usan los filtros, ¿cierto? No, es que yo quiero consultar revistas, por ejemplo, publicaciones académicas, digamos que solamente publicaciones académicas, para que nos quede más pequeño el tamaño de la búsqueda. ¿Y qué más le vamos a dar de...? Que sean textos completos, por ejemplo. Entonces ustedes aquí pueden filtrar, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que vayan filtrando, se va filtrando acá. Digamos acá hay una que dice evaluación de proyectos. Entran y revisan si les gusta algo o si no, cambian y miran otro y otro hasta que encuentren algo que les guste. Y sobre eso, cogen un capítulo o cogen el artículo, porque no necesariamente son libros, y hacen la ficha de lectura. Ahí está, ahí Valentina puso en el chat para que todos usen ese usuario y esa clave. Mientras les solucionan el tema de los correos si no tienen acceso a la base de datos a la base de datos con sus correos personales. ¿Listo? ¿Sí queda como más claro cómo es la búsqueda? Sí, profe, gracias. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Perfecto. Entonces, de esta forma es que se hace la tarea y esto es lo que se supone pues deben hacer durante esta semana. Tienen 2 semanas para hacerlo. Si alguien tiene consultas o preguntas a medida que vaya haciendo construyendo su ficha de lectura, recuerden que tienen un horario de consulta conmigo, está el WhatsApp, está el foro en nuestra plataforma, que es nuestro foro general, en caso de que tengas dudas, bueno, etcétera. Hay muchas formas ahí como para comunicar. Bueno, voy a cerrar por acá. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre la tarea, sobre cómo realizarla, etcétera? Bueno, profe, por el momento no, ya se ve cuando uno ya vaya leyendo y aclarando las ideas. Listo, perfecto. Entonces estoy presta a que ustedes em, me hagan sus consultas. Bueno, Bueno, entonces ahora gracias. sí, vamos a dar inicio al temario de la clase de hoy. Para esto se prepararon estas diapositivas. Bueno, el tema de hoy es nuestra formulación y la metodología de cómo vamos a organizar nuestros proyectos. Espero que para hoy ya hayan traído su idea de proyecto, porque vamos a hacer un ejercicio de acuerdo a las ideas que han traído. Lo primero que quiero mostrarles, me dicen si ven bien, es el esquema general del proceso que vamos a hacer aquí en el curso con el proyecto. Entonces, lo primero que vamos a revisar son los aspectos generales. O sea, esto en total, este proceso es el que ustedes van a desarrollar con su proyecto. Primero, entonces, tenemos una parte de aspectos generales que se refieren al título, a la justificación, los objetivos y el marco referencial del proyecto. Luego, vamos a realizar un estudio de mercado, donde vamos a analizar el producto, el consumidor y el mercado. Vamos a realizar un estudio técnico, donde vamos a hablar de la localización, el proceso de producción, el estudio administrativo. Luego un estudio financiero que tiene que ver con el presupuesto y fuentes de financiamiento. Ustedes ya vieron presupuesto en contabilidad, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces en esta parte espero, y además que ustedes como contadores deben ser, mejor dicho, excelentes en esta parte que tiene que ver con estudio financiero. Y vamos a ver, y lo último que vamos a realizar es la evaluación del proyecto, una evaluación de tipo financiera y de entorno y de medio ambiente. ¿Por qué les digo que, digamos que esta parte es fundamental para ustedes? Porque muchas veces el contador en una empresa lo que hace es evaluar, revisar
si un proyecto efectivamente es viable de emprender o si, por ejemplo, ya está corriendo el proyecto, qué tan viable es continuar con él o si hay que hacer reformas. Bueno, ustedes tienen que aprender a, digamos, a dar sus puntos de vista en caso de que trabajen para un gerente y ese gerente quiera emprender un proyecto nuevo o evaluar qué qué tan bien se está desarrollando el proyecto. Y también, pues claro, está en el caso de que ustedes quieran, como ustedes tienen esa formación contable, emprender una empresa nueva, no necesariamente tienen que ser, digamos, trabajadores de alguien, también pueden emprender sus propias empresas. Pero entonces esta parte financiera es una parte a la que le voy a poner mucho cuidado, además de que es algo en lo que ustedes ya tienen que tener experiencia según el semestre en el que están. Bueno, este es todo el recorrido que vamos a dar durante todo el ciclo. Ya hicimos una primera parte, ¿cierto? Algo preliminar, vimos cuáles eran los tipos de proyectos, etcétera, pero entonces desde hoy empezamos ya la construcción de nuestro propio proyecto. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de identificar la oportunidad de negocio y de nuestra idea, de la idea de proyecto que ustedes trajeron. Bueno, entonces, lo primero que usted debe hacer antes de iniciar cualquier proyecto es identificar si hay una oportunidad de negocio, si hay posibilidad de crear en alguna parte, de suplir alguna necesidad, ¿cierto? Y que de esa forma usted pueda crear negocio a partir de suplir alguna necesidad. Para esto, básicamente, revisamos tres puntos esenciales. El primero, miramos dónde estamos, luego decimos dónde quiero estar, y tercero, cómo voy a llegar allá, donde tengo planteado llegar. Bueno, lo primero, ¿dónde estoy? ¿Qué es necesario para ustedes emprender un proyecto? Saber de dónde parten, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Andrea está por ahí, Andrea Osorio, ¿me puedes decir cuál es la idea que trajiste para Proyecto Hoy? Hola, profe, buenas noches. Hola Andrea, cuéntame. Bueno, el proyecto que tengo pensado pues con mi compañera Yorleni es un producto, es un gel antibacterial, Ujú. digamos, diferente al que estamos usando en este momento. ¿Para quiénes? Para las personas que sufren dermatitis, porque el gel antibacterial normalito es muy irritable para las manos. Ujú. A veces queda como pegajoso, como incómodo. Entonces este va a quedar suave, humecta la piel. Listo, muy bien. Entonces, por ejemplo, Andrea y Jorleni tienen la idea de gel antibacterial. ¿Quién se unió como Computation Story? Profe, soy yo, Yorleni Marín. Ah, bueno, Jorleni, perfecto, listo. Ahora, por ejemplo, Francisco. Francisco, dime tú, ¿cuál es la idea de proyecto que tú trajiste? Como para tener dos ejemplos. ¿Francisco está por ahí? Ah, sí. Ujú. Entonces, Francisco está con Shirley. Esperemos un momentico que el compañero está escribiendo en el chat.
¿Y Shirley no tiene de pronto sonido para que nos cuente? Ah, no tiene ninguno de los dos sonidos. Bueno. Bueno, entonces es como algo así como un sistema de lavamanos al tiempo con el tanque del baño para ahorrar agua. Listo. Bueno, cojamos esos dos por el momento para hacer el siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué es importante para revisar dónde estoy? Hay que tener en cuenta algo. Para hacer este análisis, lo que vamos a tratar es de hacer un análisis de lo macro a lo micro. Entonces, lo macro, ¿qué nos quiere decir? Que vamos a hacer un análisis primero del entorno mundial y luego nos vamos a ir cerrando poco a poco hasta llegar al entorno local y regional. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta qué tal está el contexto mundial, ¿cierto? Entonces, miramos, me dicen si están viendo la pantalla. Sí, profe. Listo, entonces, ¿qué hace uno? Bueno, necesito saber cómo está el contexto mundial y de qué forma de qué forma puede influir en mi proyecto, en lo que yo estoy pensando hacer. Entonces, miramos, esta es la página del periódico El País de España. Entonces, aquí dice, por ejemplo, la economía de Perú cae en un 30,2%, su peor registro de la historia. Entonces, todas estas cositas, bueno, te empiezas tú a pensar, bueno, ¿y hacia qué mercados debo yo dirigirme en caso de que quiera crear el gel antibacterial, ¿cierto? El que nos propone Andrea y Jorlen. Bueno, entonces yo miro esto y diría, bueno, puede que la economía peruana no sea una buena idea en el caso de que yo quiera exportar, ¿cierto? Y vamos revisando así. Hay que estar como muy pendiente de, de las noticias. Por ejemplo, esta dice, la crisis del coronavirus deja 118 millones de mujeres latinoamericanas en la pobreza. Bueno, listo. ¿Y de qué forma yo puedo crear un proyecto, cierto, como el del gel antibacterial o el que nos propone Francisco y Chile, el lavado de manos, el lavadero de manos que va con el tanque, de modo que yo pueda generar empleo en mi proyecto de mujeres, por ejemplo, ¿cierto? A forma de que yo pueda tratar de contribuir con esto. ¿Sí? Y porque esto también es importante, digamos, porque uno tiene que tener con sus proyectos una responsabilidad social y adicional porque cuando se enfrenta uno a que hay crisis de este tipo donde se ven como demasiado grande la afectación a ciertos grupos poblacionales, muchas veces los gobiernos o las instituciones internacionales financian dichos proyectos en caso de que usted, por ejemplo, contrate mano de obra de mujeres latinoamericanas. Entonces son muchas cosas que nos pueden servir y que hay que tener en cuenta en el contexto internacional para nuestro proyecto, así parezca algo como muy lejano. Entonces hablamos, por ejemplo, de que ya se empieza a hablar de los candidatos al próximo presidente de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿y qué tanto me afectaría mi proyecto en caso de que yo quiera exportar si gana uno o si gana el otro? Eso del ambiente político, del contexto internacional es importantísimo. Por ejemplo, aquí las exportaciones se desploman 16% en el primer semestre por el impacto de la pandemia. O sea, en general en el mundo eh, se han desplomado las exportaciones, ¿cierto? Y bueno, y entonces, ¿cuáles serán mis mecanismos para yo ser de esos pocos que han logrado superar
la crisis, sí, digamos, son innovadores a la hora de enfrentar crisis. Para eso precisamente hicimos el foro, el foro de FinTech. Si ustedes se dieron cuenta en el análisis que hicimos del foro, la mayoría concordó con que la innovación es un tema supremamente importante para cuando nosotros queremos sobrevivir a una crisis. Por ejemplo, a Valentina le llamó bastante la atención el tema y escribía que ella no, pues que no conocía del tema, que le parecía muy chévere la cuestión de haberse dado cuenta que hay empresas como las fintech, ¿cierto? Que a pesar de la crisis sobreviven. Yorleni también nos hizo un llamado, si ustedes también miran los foros de sus compañeros, un llamado a la innovación, a la necesidad de que todos tenemos que ser constantemente innovadores. Por ejemplo, Catherine resaltó algo importante y es que de las crisis se generan grandes ideas. Y así en general, bueno, encontremos, yo leí apenas algunos porque hay otros que respondieron ayer o respondieron el día de hoy y no he tenido como el tiempo de entrar a mirar y a retroalimentarles el tema de las fintechs, pero igual eso lo haré entre mañana y pasado mañana. Pero ¿cuál es la idea? La idea es precisamente que nosotros tenemos que estar muy atentos a todo lo que ocurre, ¿cierto? En el contexto internacional para saber de qué forma puede afectarnos a nosotros. Si ustedes se dan cuenta, este tema del COVID se supo cuándo, se supo como en cuántos meses atrás antes de que llegara acá, como 3 o 4 meses atrás. Sí, como en Como diciembre, en diciembre profe. más o menos, ¿cierto? Eso. Bueno, y nosotros aquí como que, ay, pobrecitos los chinos y que no sé qué, cómo pues, de qué forma no se nos ocurrió que eso iba a llegar acá? Todo el mundo, digamos, en diciembre pensaba que eso está pasando por allá, al otro lado del mar, eso no va a pasar nada, ¿cierto? Y no se tomaron las medidas a tiempo y ahora somos el país que tiene más contagio por millón de habitantes. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, y si vamos a hablar de proyectos, los proyectos no solamente son crear una empresa, crear un producto, sino también los proyectos de tipo social, como lo vimos. Y hay proyectos públicos que uno diría, bueno, ¿y dónde están o qué están haciendo las personas que trabajan desde el sector público en cuanto a estos temas? ¿Por qué se dejaron coger la noche tan terriblemente con este tema del coronavirus? Tal vez digamos que nadie estaba esperando que eso pasara, ¿cierto? A tales extremos. Pero así como hay algunos a los que les cogió la noche con el tema, hubo innovadores. Si ustedes miran, las fintes llegaron y dijeron, no, hay que salirle al paso a esto, ¿cierto? Lo que yo les había comentado, no sé si les había dicho de la empresa de licores de Cundinamarca. ¿Sí les había comentado ese caso? Sí, profe. Sí, no, profe, no Sí. recuerdo. Bueno, así rápidamente, sencillamente que la empresa de licores de Cundinamarca, ¿qué hizo? Lo que hizo fue cambiar su producto. Entonces dijo, no, ya no voy a vender aguardiente porque esto definitivamente no va a tener buena venta y menos cuando se dijo que se cerraban los bares y todos los sitios donde se puedan vender así licores al público, donde se comparte, digamos, entre varias personas y que dijeron, bueno, vamos a ponernos a reinventar esta vaina y vamos a generar otro proyecto y vamos a hacer gel antibacterial. Y entonces de esa forma, produciendo gel antibacterial, se mantiene en el mercado, no como otras empresas, digamos, que no se adaptaron rápido y tuvieron que cerrar. Ese es un ejemplo. Bueno, entonces, ¿alguien tiene algún apunte o algo sobre el contexto mundial? ¿Algún comentario, etcétera?
Bueno, entonces continuemos. Ahora, entonces tenemos que analizar el contexto mundial, pero también el contexto local. ¿Y el contexto local a qué se refiere? Por ejemplo, y que es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, y les voy a mostrar, es esto que se llama los perfiles económicos y comerciales. Esto es una página del MinComercio donde ustedes encuentran algo que se llama perfiles económicos y comerciales. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Dentro de estos perfiles económicos y comerciales, ustedes encuentran a todos los países. Entonces, si yo quiero conocer mi realidad local, esto me brinda un breve resumen de cómo estamos. Aquí encuentran todos los países, porque están todos los perfiles de los países, de todos los países del mundo. Esto lo elabora el Ministerio de Comercio. Acá entramos a el de Colombia. Un segundito, porque esto está lento. Listo. Esto es como un resumen de cómo va Colombia en muchos aspectos de la economía. Esto lo saca la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio. ¿Me escuchan bien? Es que está lloviendo durísimo acá. Profe, yo le escucho entre Más o cortes. menos. ¿Sí o no me escuchan? Profe, yo le escucho a ratos se le va la voz, es que el internet está muy malo por la lluvia. Sí, Sí, profe. bueno, espérenme, ay, no, porque sí necesito que me escuchen bien. Voy a desactivar la cámara para ahorrar un poco a ver si mejora un poquito el sonido y la calidad. Listo, profe. Bueno, me dicen a ver si no me escuchan, No, profe, a ratos, entrecortado, Profe, muy está porque entrecortado. sí me entrecortado. interesa que todo esto lo... Ay, claro, y es que se agarró a caer una lluvia. Espérenme, yo reviso por aquí si de pronto hay alguien más conectado a la red y Ahí ya sí se regreso. escucha Denme bien, un profe. minuto. Bueno, me dicen qué tal se escucha. Bien, profe. Mejor, Ya, profe. profe. Bueno, Ya se le o nada. Sí, profe, ya Bueno, listo. mejor. Bueno, entonces en esta página ustedes encuentran los perfiles económicos de todos los países, incluidos de Colombia. Y si ustedes ven, esto nos aporta datos generales de la economía colombiana. Entonces aquí nos dice la cantidad de Profe, habitantes. ¿Sí? qué pena que Ahora, le interrumpí ahí. Lo que pasa es que yo me estoy metiendo en esa página y no me da lo que usted está viendo. ¿en qué página te estás metiendo? ¿Ya buscaste perfiles económicos? Sí, estoy en perfiles económicos y comerciales, en Sí, minsit.gov.co, sí, estudios correcto. económicos. ¿Y llegaste a esta parte?
¿O no? No, no he llegado hasta ahí. Me meto a estudios. Ahí ¿qué dice? En este espacio encontrará los perfiles económicos y comerciales de algunos países. Ahí. Espérate. Lo estoy corrigiendo. Listo, lo doy clic ahí. Y ahí No, te pero no me sale. aparecerá América, o no te aparece todavía eso. No. Ya. América Central, América del Norte, América del Esto, Sur. ahí ya, exacto, entonces ahí escogimos América del Sur, ¿cierto? Y luego Colombia, y le hacen ver. Bueno, bien. Ya. Gracias, profe. Listo, con gusto. Bueno, estamos, ¿qué se me hizo? ¿Se me cerró? No. Sí, no, aquí está, listo. Y llegamos a esto, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo quiero que mi proyecto sea elaborar este tipo de tanques con lavamanos, pero no venderlos únicamente aquí en Colombia, sino exportarlos, digamos, a un país vecino, por ejemplo, a Ecuador, a Venezuela, ¿cierto? Entonces, estos perfiles me permiten también mirar los otros países cómo están y cómo estamos nosotros. Entonces, por ejemplo, el PIB, ¿cierto? El Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto per cápita. Esto me da un indicador de qué tan, digamos que tan buena es la economía del país, porque entre mayor sea el PIB per cápita significa que los consumidores de mi posible producto tienen con qué adquirirlo, ¿cierto? Si ustedes miran, por ejemplo, nuestro PIB comparado con el PIB de Haití, es un PIB alto, pero nuestro PIB comparado con el PIB, por ejemplo, de China es un PIB supremamente pequeño. Pues además que también hay que tener en cuenta la cantidad de habitantes, bueno, etcétera. Todo esto nos sirve para nosotros tener una referencia de cómo es el país al que nosotros pensamos llegar o si vamos a analizar desde el punto de vista local, cómo está nuestro país. Por ejemplo, acá, esto es importante. Sector primario, secundario y terciario. ¿Se alcanzan a ver? Acá está la participación en el PIB de nuestros sectores, sector primario, secundario y terciario. El sector primario es el que se dedica a lo que tiene que ver con la agricultura. El sector secundario es el que se dedica a lo que tiene que ver con la industria. Y el terciario es el que se dedica a lo que tiene que ver con servicios. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, el 67,3% se dedica a servicios. Entonces, a partir de estos valores, uno podría tomar decisiones sobre, bueno, en qué sector invierto yo, ¿cierto? La inflación es muy importante. Bueno, ¿y este país? ¿Qué tan volátil es en cuanto al nivel de sus precios, ¿cierto? ¿Qué tanto aumentan sus precios? Todo esto, el desempleo es importantísimo, ¿cierto? Miren, por ejemplo, que en el 2019 ¿Cuántas íbamos en el arepitas? 10. ¿O no? Natalie, ¿me estás preguntando algo? Ya, No, profe. bueno, listo, tranquila. Por ejemplo, el tema del desempleo, ¿cierto? Ustedes ven aquí, en el 2019 estaban en un 10,5% de la población económicamente activa. Ahora estamos como en un 24% a causa del COVID adicionalmente, ¿cierto? O sea, todos esos son factores que ustedes tienen que tener en cuenta, que tienen que leer para saber eh, eh, si su proyecto es viable o no es viable. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la inversión extranjera directa. Supongamos que ustedes tienen la idea de generar un proyecto y sus inversores no necesariamente son de Colombia, sino que pretenden ofrecerle el proyecto a alguien en el extranjero. Y entonces, ¿cómo van a hacer para atraer esa inversión hacia nuestro país? Bueno, son muchas cosas, ¿cierto? Que ustedes pueden revisar sobre los datos colombianos. Por ejemplo, aquí encuentran todos los acuerdos comerciales, ¿cierto? Aquí uno revisa, por ejemplo,
el tema de aranceles, de acuerdo a los acuerdos comerciales que tenga, por ejemplo, si yo quiero exportar algo a El Salvador, bueno, me leo el acuerdo y sé qué productos son más beneficiosos de acuerdo al tema arancelario para exportar o para importar, porque también no se trata solo de exportar, sino que se pueden importar, por ejemplo, materias primas para hacer un negocio. Bueno, hay infinidad de cosas que uno se le puede ocurrir a partir de todas estas estadísticas que encuentra uno de Colombia en comercio exterior. Bueno, la idea cuál es mostrándoles todo esto. La idea es que ustedes aprendan a utilizar y a revisar todas estas estadísticas para beneficio del análisis de su proyecto. Entonces, ustedes se pueden valer de todas estas estadísticas para saber qué tan bueno o qué tan viable es desarrollar un proyecto aquí en Colombia en cierta región. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Profe, una pregunta. Valentina me está preguntando, sí. No, no, profe, creo que Entonces, Jorleni. Jorleni, ¿me estás hablando? Sí. Sí, profe. O sea, el proyecto Dime. obligatoriamente lo tiene que mirar uno como para exportar o puede ser solamente acá local. Puede ser local, pero ¿qué es lo que me dice como decir la identificación de las oportunidades de negocio? Que así tú vayas a crear un proyecto local, tú tienes que revisar todo el contexto mundial, el contexto nacional y el contexto, por ejemplo, aquí en el eje cafetero, porque de acuerdo a cómo esté el mercado mundial, puede llegar una crisis como la del coronavirus y se viene abajo tu proyecto. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, como en noviembre pusieron un montón de cafés en la sexta, unos cafés nuevos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué faltó ahí? Y ya no están. ¿Por qué? Porque tal vez si uno tiene en cuenta todas esas cosas, todas esas noticias que van saliendo, puede decir, bueno, esto puede traer un problema para mi proyecto y es algo, digamos, que es un problema que se veía muy lejos y resultó afectando las economías y los proyectos así fueran muy pequeños. Entonces, la idea es esa, que ustedes, aunque el proyecto sea pequeño, ¿cierto? Tienen que tener en cuenta el contexto mundial, nacional, local, todo el contexto, venirse de lo macro hacia lo micro. Hay que hacer un análisis, así sea pequeño, pero hay que hacer el análisis completo. ¿Sí te respondí la pregunta, Yoleni? Sí, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno. Como parte de donde estoy y dependiendo del proyecto, entonces miramos el contexto ambiental. El contexto ambiental lo podemos referir, por ejemplo, revisando páginas como esta, que nos habla de la normatividad ambiental vigente aquí en Colombia. Entonces, en esta página encontramos las resoluciones y las normas que han salido de acuerdo al impacto ambiental. Por ejemplo, acá esta última nos habla de exploraciones materiales de construcción. Entonces, si mi proyecto, por ejemplo, tiene que ver con la construcción de vivienda, bueno, tienen que estar, digamos, muy al día también con el tema de la normatividad ambiental, conocer cuál es la normatividad ambiental aquí en Colombia, por ejemplo, en cuanto al cambio climático, digamos, el tema del gel que van a producir Andrés Jorlen. Bueno, y de qué forma la producción que yo voy a realizar tiene un impacto ambiental en el sector donde yo la voy a realizar y de qué tipo es ese impacto, ¿cierto? Porque, por ejemplo, las botellas son de plástico y de qué forma yo, por ejemplo, puedo pensar en que
en que las botellas de plástico que consiga para empacar el gel que voy a producir provengan de una industria que recicle, por ejemplo. Entonces son muchas cosas que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Para poder realizar nuestro proyecto. Entonces también tenemos que tener una visión desde el punto de vista de la naturaleza, del cuidado de los recursos. Digamos que es esa época en la que se planteaban proyectos y no importaba si afectan la naturaleza o no, esas son cosas que digamos son del siglo pasado y que tal vez continúan aplicándose en países como los nuestros, que son digamos países del tercer mundo, pero que en países desarrollados ya no se aplican. Si ustedes ven, por ejemplo, el tema del fracking, ¿cierto? El tema del fracking es una industria, digamos, lo rentable para quien realiza la extracción de petróleo por medio del bombeo de agua, ¿cierto? Pero si usted lo mira por el término en cuanto a qué tanto afecta a las comunidades a las que rodea el proyecto, el impacto ambiental del fracking es una cosa terriblísima que ya se vivió en otros países, por ejemplo, como Canadá, y que ya ellos dicen no, fracking no, porque sabemos que las consecuencias ambientales son desastrosas. Entonces, hay muchas cosas que hay que ir analizando y revisando en cuanto a los proyectos que nosotros tengamos, así sean pequeños, por lo que yo les digo, por ejemplo, lo del gel, el tarrito del gel. Puede que no parezca que el impacto ambiental sea mucho, pero de todas maneras hay un impacto ambiental y hay que saber, bueno, si yo voy a construir mi proyecto, qué tan posible es de que me den la licencia para yo hacerlo, ¿cierto? Bueno, qué normatividad hay alrededor de todo eso y de qué forma también yo, como, como proponente de proyecto, como empresario, soy responsable con las comunidades que me rodean y con el medio ambiente. Bueno, aquí donde les digo grupos afectados o stakeholders, me refiero también a lo que hablaba hace un momento, que hay que tener en cuenta el contexto ambiental, ¿cierto? Y las comunidades en donde yo aplico el proyecto, porque muchas veces mi proyecto puede afectar de forma negativa a ciertas comunidades. Entonces, por ejemplo, para la fabricación de esos lavados de manos que propone Francisco y Shirley, bueno, proponemos una fábrica y, y la emisión de gases o no sé, afecta de alguna forma a la comunidad, ¿sí? O sea, son muchas cosas que hay que ir analizando a la hora de crear nuestros proyectos. Entonces, el dónde estoy es conocer desde lo macro, ¿cierto? Mi contexto mundial, mi contexto nacional, el contexto aquí local, el contexto ambiental y conocer si hay de alguna forma personas que puedan verse afectadas negativamente por mi proyecto. Bueno, ahora, ¿dónde quiero estar? El dónde quiero estar, digamos que es algo que depende mucho de cada idea de proyecto. Pero digamos que, ¿qué es lo fundamental acá? Tenemos que identificar cuáles son las ventajas competitivas. ¿Ustedes recuerdan el tema de las ventajas competitivas? Profe, pues yo que más o menos me acuerde, eso quiere decir que las ventajas competitivas, ¿qué competencia tiene mi producto para competir con otro o el frente de otro producto? ¿Cuál es la diferencia que tiene? Exactamente. Porque el producto puede ser el mismo, pero en algo lo tengo que innovar, ya sea en la forma de que haga el producto o en la presentación, en que lo tenga. Muy bien, Paula, perfecto. Esos son ejemplos de ventaja competitiva. La ventaja competitiva también no solamente, pues digamos que si estoy ofreciendo un servicio, entonces la diferencia también puede ser en términos de servicio al cliente. Hay muchas formas en las que yo puedo obtener ventaja
competitiva con respecto a otros productos que sean los mismos. Por ejemplo, los geles que nos propone André Yorleni, bueno, la ventaja de ellas estaría pensada en que fuera porque, porque es un producto, digamos, amigable con la piel, ¿cierto? Para las personas que sufren dermatitis o, por ejemplo, o no necesariamente las que no sufrimos dermatitis, pero que si de alguna forma se ve beneficiada la piel en comparación con otros geles antibacteriales, posiblemente se va a desviar una cantidad de población al uso de nuestros productos. Y, por ejemplo, aquí donde quiero estar. Entonces nos fijamos en cuáles son las ventajas competitivas posibles de nuestro producto y me dice, por ejemplo, aquí, oportunidades que brinda el mercado. Miremos esta página. Yo les muestro todo esto porque la idea es que ustedes mantengan como muy al día todo el tiempo. Hay que ser innovadores, pero hay que estar al día para saber cómo tomar buenas decisiones. Entonces, esta página te dice, esta es de la República, en qué invertir en el 2020. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, acá dice, sector inmobiliario, un activo atractivo para los inversionistas en el 2020. Entonces, uno podría pensar, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer? No sé, ¿qué tal si emprendemos entre varios empresarios un proyecto de construcción de viviendas en tal parte o un proyecto de construcción de oficinas en tal otra? Bueno, hay que estar como pendiente en las oportunidades que uno ve en el mercado para realizar proyectos de inversión. Bueno, el siguiente paso es cómo voy a llegar allá. Entonces, esto también, este paso de cómo voy a llegar allá depende mucho de, de cuál sea la idea propia del proyecto. Entonces, debo elegir una estrategia que sea competitiva. ¿Qué hace uno en esta parte? Uno plantea bastantes estrategias, varias estrategias, ¿cierto? Y evalúa cuál le parece que es la mejor y por esa se va. La estrategia al fin y al cabo resulta siendo el camino que nosotros consideramos más adecuado para llegar a nuestro fin último. Y evaluamos también una estrategia comercial para saber, bueno, de qué forma voy a entrar al mercado con mi producto y de que sea una forma eficaz. Y por último, planteo un modelo de negocio. Entonces, les voy a mostrar este ejemplo de modelo de negocio. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, mira. Entonces, este modelo es para qué tipo de negocio. Este modelo es, por ejemplo, si mi proyecto es, hacer un concierto, ¿cierto? Que tenga diferentes tipos de artistas, que tenga una boletería de tanto y me genere a mí unos ingresos bastante altos. Entonces, alrededor de mi proyecto que tengo, en este caso, ¿cierto? Entonces tengo que tener en cuenta una audiencia, unos espectadores, adicional tengo que tener en cuenta auspiciadores, o sea, quienes me pueden a mí financiar de algún modo, qué establecimientos, qué infraestructura voy a necesitar, qué medios de difusión, ¿cierto? Entonces voy a mirar que las redes sociales, ¿cierto? Que se usan bastante ahora, que también la radio, que la televisión, etcétera. Bueno, ¿qué compañías de seguros necesito a la hora de realizar mi proyecto de seguros para los artistas y para las personas que van a estar trabajando alrededor de los montajes, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué empresas tengo que contratar yo para realizar mi proyecto? Porque hacer un proyecto no significa que tú lo vayas a hacer todo. Muchas veces, la mayoría de las veces,
uno se debe valer de la especialización de otros en sus quehaceres, porque digamos esa especialización les brinda de alguna forma eficacia. Nosotros podemos contratarlos para poder aprovechar eso para para nuestro propio proyecto. Entonces, ¿qué empresas de servicio, de audio, de iluminación? Bueno, entonces que si tengo que montar una tarima, ¿cierto? ¿De qué forma lo voy a hacer? Espérenme un segundito que mi gatica me está molestando. Em, bueno, por ejemplo, acá las tiqueteras. Bueno, yo, ¿qué es lo que planeo vender? ¿Cómo lo planeo vender? ¿A qué precio, cierto? Y de qué forma puedo contratar a los artistas. Entonces, hay o algunos medios, pueden ser agencias, hay algunos que los podrás contratar directamente, etcétera. Entonces, es hacer como un panorama completo de qué es lo que yo necesito, mi modelo, ¿cierto? Mi modelo de negocio. Entonces, mi modelo tiene que tener todas estas particularidades para yo, para yo tener en cuenta. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe. ¿Alguien tiene Profe, alguna pregunta, alguna duda hasta acá? que un proyecto tiene muchísimas cosas. Sí, son demasiadas cosas que hay que tener en cuenta y hay que irlas acotando a medida que definimos nuestra idea, que la idea ahora más adelante es revisar cada una de las que ustedes traen y hacerles como un análisis pequeño. Bueno, Profe, Natalie, dime. profe, entonces digamos todos estos puntos que debe tener un proyecto, Ujú. ¿lo debemos analizar hacia el proyecto de nosotros o solo con los que cumplan? Sí, hay algunas cosas que no cumplirán, ahí está, es un buen punto. Porque, pero por ejemplo, mira, esto sí es necesario que lo hagan todos los proyectos, ¿cierto? Entonces tú tienes que tener en cuenta el contexto y de qué forma te puede afectar. Y tienes que tener en cuenta el contexto ambiental porque de alguna forma tiene que haber un impacto ambiental, ya que sea alto o que sea bajo, es otra cosa, ¿cierto? Esta parte de grupos de afectados casi siempre tiene que ver con proyectos, por ejemplo, como los proyectos mineros, proyectos de construcción, donde hay como intervenciones en ciertos espacios específicos y donde habitan personas, etcétera, que puede que no aplique para muchos de los proyectos que ustedes tienen, ¿cierto? Más adelante, lo que veremos que nosotros vamos a trabajar tendrá que ver es con los consumidores, que es diferente al grupo de afectados. ¿Dónde quiero estar? Si efectivamente ustedes tienen que plantear cuál es el fin de su proyecto, ¿cierto? Y cómo van a llegar allá, hacer unas estrategias. No tienen que ser unas cosas impresionantes, pero tienen que ser, digamos, muy concretas y que se demuestre digamos, que se evidencie que si yo tomo el camino de esa estrategia, es probable llegar al objetivo. Son muchas cositas que ustedes tienen que ir analizando e ir escribiendo sobre su proyecto. Digamos, por eso es que eh, el, el mayor trabajo que vamos a hacer, y ustedes lo ven en nuestro plan de concertación, en el primer parcial, en el segundo parcial, en el final, lo que vemos es que son avances, porque si ustedes ven, todo esto, digamos, es un todo y tienen muchas cosas que hacer. Entonces, ahora, si les parece bien, eh, vamos a empezar a analizar las ideas de proyecto de cada grupo, de acuerdo a esta tablita. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Analizar la viabilidad de mi idea de proyecto. Entonces, ¿es viable mi proyecto? Lo miramos desde el punto de vista comercial. ¿Es valorado por el mercado final? Entonces, ¿será que sí me van a comprar mi producto final o no? ¿Cierto? Técnico. ¿Se dispone de tecnología, recursos y condiciones?
Bueno, y si no en el momento de tecnología, ¿tengo forma de adquirir la tecnología que necesito, los recursos para poder implementar mi proyecto? Desde el punto de vista organizacional, dispongo del conocimiento y de la capacidad administrativa para llevar a cabo mi proyecto, porque normalmente usted un proyecto no lo hace solo. Lo que yo les decía de la importancia de si era posible que ustedes lo hicieran en grupos, porque es más sencillo de alguna forma organizar un proyecto con un equipo que uno solo. Desde el punto de vista legal, ¿qué restricciones, qué regulación hay que puede haber que me impida la realización, la ejecución de mi proyecto? ¿Qué impacto ambiental genera? Desde el punto financiero y económico, ¿tengo cómo acceder a los recursos para generar mi proyecto? Bueno, entonces si yo necesito un crédito bancario, por ejemplo, ¿tengo cómo acceder a un crédito bancario para emprender mi proyecto? O si no lo necesito y es suficiente con mis recursos, o entre varios hacemos una sociedad y cada uno pone una parte y con eso es suficiente. Bueno, de acuerdo a su proyecto, ustedes piensan en todas esas cosas. Vial, genera impacto vial, eso no digamos, no tendrá que ver con todos los proyectos que ustedes generen, pero puede que haya algunos que generen impacto vial, ¿cierto? Ética, está acorde a los principios y valores de quienes ejecutan. Entonces, revisar que la elaboración del proyecto, ¿cierto?, esté acorde con los principios nuestros. Y social, cumple con los intereses de la comunidad interna y externa. Bueno, ¿y qué tan bueno va a ser para la sociedad la implementación de mi proyecto? Ahora entonces, por favor, necesito que me escriban al chat para que nos quede mucho más rápido y me quede el registro, la idea, el nombre de la idea del proyecto y los integrantes del proyecto. Y vamos analizando una, por grupos, la viabilidad de la idea. Una sola persona por grupo que vaya escribiendo y escriba el nombre del proyecto y los integrantes del proyecto. Muchachos, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, se lo envió al grupo del WhatsApp, ¿cierto? Sí, al chat. Ah, o bueno, o al grupo del WhatsApp. Sí, entonces aquí estoy pendiente del WhatsApp. Profe, Sí, dime, Paula. sí, sino que yo con el grupo que tengo con Marta y Valentina hemos estado hablando, tenemos dos ideas, Pongamos las pero dos. sí, ¿puedo colocar las dos? Claro, pongan las dos y ahorita si quieren mirando precisamente esto, se escoge cuál de las dos de una vez. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces mientras me van llegando los otros, empecemos por el grupo de Ana María, Jonathan y Natalie. Dice, crear un sistema de inventarios para los pequeños comerciantes. Bueno, cualquiera de los tres. Vamos a empezarle a hacer el análisis a esto rápidamente.
Desde el punto de vista comercial, ¿ustedes creen que su producto va a ser valorado por el mercado final? ¿Sí me están escuchando o me quedé hablando sola? Sí, profe, qué pena. Ah, Es que bueno, estábamos, bueno. bueno, yo estaba acá como pensando, pues la verdad es que yo creo que sí, porque la mayoría de los tenderos, pues porque ese es el público al que vamos dirigidos, Ujú, no tienen como un control, sino que pues venden así como del día a día y lo que vayan ujú. cogiendo y todo. Entonces yo pensaría que con ese método, pues un método de inventario, ayudaría a que ellos tengan un mejor control y pues que igual así se vea más como la rentabilidad y el valor pues del negocio que ellos tienen. Esto es como un software. Sí, digámoslo que sí, es como un sistema para que ellos registren como sus inventarios. Ujú. Ahora miremos la parte técnica, que es muy importante ahí en el caso de ustedes. ¿Disponen de la tecnología, recursos y condiciones? Pues este aspecto pues es muy importante porque ahí es donde va a diferenciar y además porque los tenderos pues ellos no son personas como muy estudiadas ni nada, entonces debe Ujú, ser algo como fácil también de manejo para ellos, entonces igual nosotros estamos como mirando como que sea tecnológico, o sea, que sea algo que les facilite a ellos y que sea novedoso. ujú. Y por ejemplo, ¿alguno de ustedes tres maneja o conoce a alguien que les pueda brindar asesoría desde el punto de vista técnico? ¿Algún ingeniero, por ejemplo, de sistemas? Eh, por ejemplo, de mi parte, pues he Sí. tenido como ese contacto con la parte de software contables, aunque estoy estudiando Ujú, contaduría pública, pero me ha gustado mucho la parte de ujú, software contables. Tiene uno los contactos con quién, y por ejemplo en la empresa que pues, siempre he manejado como esa parte como de líder de, aunque como le digo, aunque soy auxiliar contable, soy como el líder como de esa parte del software contable. ujú. Entonces, y es muy interesante, ¿cierto? Y aparte de eso, les uno mostrar los beneficios y la facilidad que de pronto tiene el manejo de los software a las personas y que se le puede dar como un valor agregado a esas personas de darles capacitaciones tanto en la parte de manejo administrativo de las tiendas como en la parte de software contable y que es muy Muy bien. interesante. Sí, y mira, por ejemplo, ahí hay ya dos cosas que son interesantes. Entonces, tú tienes, digamos, un bagaje sobre el tema de dónde puedes asesorarte desde el punto de vista tecnológico y además tienes conocimientos desde el punto de vista organizacional ya muy que tienen que ver con el tema directamente, ¿cierto? Desde el punto de vista legal, habría que mirar, ¿cierto? ¿Qué regulaciones existen en Colombia en el caso de que nosotros queramos sacar un software nuevo? Y si es un software, habría que mirar el tema de cómo patentar el software. Entonces, son cosas que ustedes tienen que revisar. No les estoy diciendo que hagan una investigación de quién sabe qué tipo, ¿no? Pero de todas maneras, revisen las cosas. Bueno, y si yo lo voy a hacer y lo voy a implementar en la realidad, porque uno no sabe que de aquí salga una idea que en realidad ustedes vayan y ejecuten y la idea es que sea eficaz, efectiva. Entonces, Sí, en esa sí, dime. parte del tema legal con los software, digamos que es como la parte más delicada, digamos, por los licenciamientos, ¿cierto? Desde ahí Ujú, parte todo. Y uno siempre, cuando, por ejemplo, nosotros, o por ejemplo, la parte es esa, cuando uno empieza a contratar con un software, bueno, primero está licenciado, tiene permisos, el TIC, ministerio y todo ese tema, entonces ya uno más o menos, bueno, es viable uno manejar un software, pues desde la parte legal, pues hay muchas posibilidades, ¿cierto? Y es muy interesante, pero sí la parte legal del tema de licenciamiento es lo más también muy importante. sí, por ejemplo, en el tema de ustedes, esto es algo central. Impacto ambiental, digamos que yo diría que el impacto ambiental
de pronto tendría que ver con el aparato que van a usar los tenderos para manejar su software, ¿cierto? Pero como tal con el producto, el impacto ambiental no es, digamos, directo como cuando uno genera una manufactura, ¿cierto? Pero igual todas esas cositas ustedes las van mirando desde el punto de vista financiero y económico. Entonces, si ustedes no tienen los recursos para realizar directamente el software, ¿quiénes los pueden a ustedes financiar? ¿Cierto? Una posibilidad de posibles financiadores. ¿Quiénes me podrían financiar? Otra cosa, por ejemplo, ¿quién podría financiar los computadores donde va a funcionar el software? Porque probablemente ustedes se encuentren por lo mismo que decían ahorita, que los tenderos no tienen como mucho conocimiento en muchas de estas cosas que tienen que ver con tecnología, ¿cierto? Y los niveles de estudio suelen ser más bien bajos. Entonces, bueno, y desde ese punto de vista, ¿cómo voy a hacer para que sea fácil y además el aparato como tal, desde el que va a funcionar el software, lo voy a hacer yo, lo voy a comprar? Bueno, son un montón de cosas que ustedes tienen que tener en cuenta ahí, ¿cierto? Desde el punto de vista vial, pues no va a haber al parecer ningún tipo de impacto, ¿cierto? Desde la ética, no creo que vaya en contra de los principios de los que ejecutan el proyecto, y desde el punto de vista social tiene algo muy beneficioso para la comunidad. Entonces, digamos que esto es lo que nosotros tenemos que hacer, este análisis lo tenemos que hacer con todos los proyectos. ¿Cómo la vieron, muchachos? Sí, sí, profe, son muchos puntos que hay que analizar y que pues ya cuando uno ya los mira es donde ya lo pone a pensar, por ejemplo, la parte financiera donde es lo de acceso a los recursos, lo de los computadores y eso. Sí, porque por ejemplo ustedes, ahorita que nos vimos en todo este tema de educación por medio de TICS, si ustedes se han dado cuenta, hay muchos sitios, muchas partes de sustratos bajos donde los muchachos no tienen cómo acceder a sus clases porque no tienen un computador en la casa o tienen, digamos, un computador para toda la familia y resulta que hay 3, 4 niños, bueno, etcétera. Son muchas cosas que hay que analizar eh, antes de emprender un proyecto, porque la idea es que ustedes tengan pues que sus consumidores sean bastantes, ¿cierto? Que tengan posibilidades de que su mercado sea amplio, porque si no se tienen en cuenta esas cosas, tal vez entonces tendríamos que delimitar el mercado a los tenderos que tengan computador y lo sepan manejar. Entonces, ups, ahí se nos achica muchísimo el mercado. Entonces son muchas cosas que hay que ir mirando e ir adicionando. No significa que esos sean problemas que no tengan solución, ¿cierto? Sí, profe, porque digamos que también puede ser en celulares y pues como pues, la mayoría de las personas tenemos un celular, entonces también podemos ver como otras alternativas. No siempre Eso. tener un computador o algo, sino pues mirar qué nuevas ideas nos surgen, profe. Eso, perfecto. Esa, por ejemplo, es una forma de suplir esa falta de tecnología, y tal vez que las personas tienen más manejo de los celulares, así que directamente de un computador. Bueno, pasemos a analizar otro, si les parece bien. Bueno, aquí el segundo me dice María Camila. María Camila va a trabajar sola y tiene dos ideas. La primera es para prestación de un servicio, que sería recaudo de carteras vencidas a las entidades de salud. Y la segunda, una funeraria canina. Bueno, María Camila, cuéntame cuál sería la idea innovadora, por ejemplo, en el tema de los recaudos de carteras vencidas a entidades de salud. Porque acuérdense que los proyectos tienen que ser innovadores. María Camila no tiene audio. Bueno, hagámosle, por ejemplo, esta que dice
una funeraria canina, que es como algo que podemos analizar entre todos, ¿cierto? Es valorado por el mercado final, podríamos nosotros pensar que ahora que hay muchas personas que tenemos mascotas, por ejemplo, y que hay muchas veces las mascotas se convierten en parte de la familia de uno, pues puede ser un producto que sea novedoso, ¿cierto? Disponemos de la tecnología, recursos y condiciones. Ya habría que mirar ahí el tema, por ejemplo, de hornos, ¿cierto? De qué forma nosotros podemos hacer disposición de las mascotas cuando fallecen, de forma que sea técnica, sea que cumpla con los estándares de salud y eso, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que hay que mirar en este tema. Eso va muy ligado al tema de las restricciones legales. Bueno, y yo, ¿qué necesito para poder montar un negocio de este tipo, cierto? Si yo quiero montar una funeraria canina, ¿qué me lo impide o qué me permite hacerlo, cierto? Todo eso hay que irlo investigando. Si dispones de conocimiento y capacidad administrativa, bueno, ¿alguna vez has mirado cómo es el tema de estos tipos de negocios? ¿Te basaste de pronto en algún tipo de negocio parecido o ya conocías alguno, etcétera? Entonces toca ir mirando todas esas cosas. El impacto ambiental. Hay que mirar el impacto ambiental, por ejemplo, en el tema de que se hagan cremaciones, se me ocurre, ¿cierto? Por la emisión de ese tipo de humo. Bueno, hay muchas cosas ahí que revisar. Desde el punto de vista financiero, de dónde puedo obtener mis recursos, lo mismo que analizábamos en el anterior caso, ¿cierto? Impacto vial, creo que no debe generar impacto vial. Desde el punto de vista ético, ¿cierto? Si va de acuerdo con los principios de las personas que lo ejecutan, esto es muy importante, ¿cierto? Y social, cumple, digamos, una labor social al tratar de dar como digamos, como un final, digamos, más digno a las mascotas que lo acompañaron a uno durante su vida, ¿cierto? Digamos que puede hacer un análisis así como rápido del tema de una funeraria canina. No sé si de pronto María Camila tenga alguna observación o algo que nos quiera hacer por el chat, pero esa es la idea más o menos de de lo que se me ocurre a mí en este momento, se podría hacer en el tema de la funeraria canina. Bueno, algún compañero tiene algún comentario o algo sobre este tema que le pueda ayudar a María Camila? No, profe, yo escuchándola me quedé, mejor dicho, me quedé sin palabras. Hay muchos Con tipos todo de que hay que tener proyectos. en cuenta, Dios mío. Sí, es que hay muchas Sí, cosas. hay muchos proyectos, pero como dice usted, hay que ver muchas cosas. Y si usted se pone a ver todas esas cosas, ay Dios, queda uno como... Pero la idea no es que se desanimen, sino la idea es que cuando quieran emprender un proyecto, lo hagan bien. Y otra cosa, es que ustedes como contadores muchas veces se van a enfrentar a decir, bueno, hágame un favor usted, señor contador de tal empresa, necesito que me diga si este proyecto es viable o no. Ustedes tienen que tener esta visión para poder decirle a alguien sí, porque no pueden ir a meter las patas recomendando un proyecto que tal vez sea negativo para la empresa, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas hay que aprenderlas a hacer. Ah, sí, claro, eso es verdad. Y el momento de equivocarse es estando en la universidad, no trabajando. Exactamente, muy buen punto. No, Feraya, es que vea, le voy a hablar más bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos ideas, Sí, que es Marta y Valentina. Entonces la sí. idea es
una de una suela de zapatos, pues teniendo en cuenta la problemática que tenemos en estos momentos, que es el COVID, y sería como algo que se pueda colocar debajo de debajo del zapato, usted pueda caminar con él y al llegar a la casa usted se lo pueda quitar. Para botar. Para botarlo o para que sea reutilizable, pero estamos mirando esa manera. Yo ya estuve investigando sobre la suela de zapatos y hay una que se hace con los pozos de café, con las setas y con cáscaras de piña. Pero como usted sabe, pues hay que mirar todo eso porque sería orgánico. Y esos microorganismos, cuando esa suela se bota, ella se la va consumiendo los microorganismos. Entonces, sería bien con el medio ambiente. Lo que hay que mirar bien en forma es cómo hacerla. O sea, yo estaba mirando unos videos de cómo hacer la pasta y sería ahí conseguir pues una persona que pegue la suela y eso, ya como mirar la forma de que esa suela se pueda colocar y se pueda quitar. Sí, esa es una buena idea, muy novedosa. Eso, Tendrían entonces, ya que mirar, bueno, y de qué aparatos o qué es lo que yo necesito para crear la suela, ¿cierto? Los moldes y de qué forma la hago para que la gente la pueda comprar, por ejemplo, en un supermercado, ¿cierto? es correcto. Eso Y se la estábamos pueda pensando. poner, eso, porque yo ¿Qué diría, vas? yo lo compro si yo me lo puedo poner yo solita, no tengo que andar yendo donde alguien para que me ponga la suela, Esa, ¿cierto? esa es la idea de que la persona pues se la pueda colocar y que al llegar a la casa se pueda quitar. Y la otra idea sería, pues el mismo caso, que sea vendido como, por ejemplo, en paquetes de 30, que le duren como un mes. O si hay 2 personas, pues que les dure los 2 meses, de diferentes tallas, lógico. Y bueno, estábamos pensando en esa y la otra era con unas declaraciones de renta, pero yo escuchándola a usted que hay que tener el software, que hay que tener, bueno, pues el ingeniero pues sí se tiene, pero mirando el programa, el que hay que instalar para explicarle a las personas, eso es muy parecido a lo que vino con el subsidio solidario en estos momentos, que sacaron una empresa, un móvil, Sí. y eso se descargaba una aplicación al celular y por medio de esa aplicación se le entregaba la tarjeta a la persona que estaba inscrita. Y la idea es, ¿cuál? Que a través del celular, por ejemplo, se haga la declaración de renta. Se haga la declaración de renta, explicarle a las personas qué fechas, qué días, pero que ellos tengan como una forma de una aplicación en el celular. Ya. Y O ustedes algo ya. desde el punto de vista de contadores, ¿sí les parece, digamos, que las personas no les pueden hacer trampa a la hora de la declaración? Eso es lo que estamos analizando. Porque ahí me parecería de pronto inseguro, desde el punto de vista de mi trabajo como contadora, que yo me ponga Sí. de pronto a hacer unas declaraciones con una información que me envíen por acá, que hay muchas formas de uno falsificar información por estos aparatos, y Claro. luego resulta que el embalado resulta siendo el contador, el que Es firmó la correcto. declaración. Sí, eso también estaba yo analizando acá, que hay que mirar eso porque información, pues claro, cualquier persona puede poner una información falsa. Eso, Sería pero entonces, uno no, analizar de qué forma se podría hacer que esa persona no engañe a uno. bueno, exactamente, todas esas cosas son las que tienen que tener en cuenta para escoger cuáles de los dos proyectos, ¿cierto? En el otro proyecto tienen que mirar de qué forma van a generar una infraestructura como empresa, las máquinas o lo que sea que se necesite, las personas que van a operar dichas máquinas para sacar la suela, ¿cierto? ¿De dónde van a obtener ustedes los materiales? ¿Sí? Entonces hay que pensar que, por ejemplo, hay ciertas partes donde se generan desperdicios de café y ustedes podrían ayudar a solucionar el tema de esos desperdicios de esas empresas y se vuelven insumos para ustedes, por ejemplo, ¿cierto? Y en el tema de las declaraciones de renta, bueno, ¿y de qué forma yo puedo hacerlo? Y que sea algo que me permita obtener información fiable, ¿cierto? Verás, y eso también le generaría al cliente confianza a la hora de usar mi aplicación, ¿cierto? Es correcto. Entonces, ya les tocaría a ustedes realizar como una idea de cuál de las dos les parece que les resulta más viable en términos
financiero, ¿cierto? Sí, Porque la idea es que nuestro proyecto nos genere ganancias. claro, sí, también. Ujú. Y de qué forma también, aparte de que tenga esa viabilidad financiera, estamos de alguna forma colaborando socialmente con el proyecto. Yo diría, el primero es excelente desde el punto de vista ambiental y social, ¿cierto? Claro. Y, por ejemplo, mira lo que nos dice Yorlenia ahí. Las declaraciones de renta se presentan una sola vez al año. Entonces, puede que tengamos una restricción. Tenemos unos meses en los que tal vez no estaríamos trabajando o generando ingresos. En cambio, el otro Sí. proyecto puede ser un proyecto que nos genere ingresos durante todo el año. Sí, y también implica la sociedad, implica, sí, yo digo que hasta financieramente sería bien, porque toda la gente, pues estamos en el tiempo de la epidemia y Y, se por quedaría ejemplo, bien. ustedes tendrían que mirar desde el punto de vista legal, bueno, ¿y yo qué permisos tengo que sacar con Secretaría de Salud o con los entes de salud con el INVIMA, no sé, ¿cierto? Para Claro, que me certifiquen mi producto, cosa de que cuando yo lo pueda vender le diga a la gente, mire, esto está certificado, ¿cierto? A la gente eso les llama la atención, un producto que tenga la certificación sanitaria y todo, dice, yo lo compro porque está certificado. sí, Entonces, sí. son muchas cosas que ustedes tienen que revisar para tomar la decisión. Pero con lo que me acaba de recordar ahorita Jorleni, yo me inclinaría de pronto por el tema de las suelas, además porque es algo muy novedoso. Sí, está buena la idea. Ya ustedes discuten entre ustedes y deciden. Y ya miramos a ver. Y si algo, pues le Sí. escribimos el miércoles a ver, Listo, profe. listo. De Bueno. todas maneras, ustedes ya me escribieron en el WhatsApp. No, ya lo voy a escribir. Le escribo entonces Eso. las dos. Sí, para que me escriban los dos proyectos, los dos nombres posibles y me escriban los nombres de los integrantes del grupo. ¿Listo? Bueno, pues. Muchas gracias, profe. Con gusto. Bueno, seguimos. Por aquí está Francisco y Shirley, no tienen audio, ¿cierto? Nada de audio. Bueno, eh, me gustaría saber pues, cuál sería la novedad. O sea, ¿ustedes cómo ven el diseño o porque yo he visto, sí he visto algunos establecimientos públicos donde uno encuentra el lavamanos y de alguna forma está conectado con el tanque del agua, pero una cosa como digamos hechiza y normal que uno ve ahí que alguien lo puso para ahorrar agua, pero nada especial. Entonces sí me gustaría de pronto saber ustedes qué es lo que tienen pensado con su proyecto. Tiene que ver como con el diseño o cómo sería o cuál es el atractivo del proyecto. Si pueden, escríbanme ahí por el chat. ¿Qué hay que tener en cuenta, aparte del diseño que diría yo que para el tema comercial es importante, ¿cierto? De qué forma yo lo voy a ver para que sea muy atractivo a los ojos de mis clientes. Hay que tener en cuenta que ambientalmente es un proyecto, digamos, excelente porque le va a brindar a los consumidores la posibilidad de ahorrar agua, ¿cierto? Todos estos temas ambientales, digamos que están muy de moda porque son muy necesarios y es muy necesario cuidar el medio ambiente, entonces es fantástico. En cuanto al punto de vista ético, pues no va en contra de la ética de ninguno de los participantes, porque pues todos somos parte de este mundo y tenemos que cuidarlo. Desde el punto de vista social también se cumple una labor muy importante, ¿cierto? Habría que mirar desde el punto de vista financiero y económico eh, quiénes los podrían financiar, cuáles serían los posibles financiadores. ¿Ustedes qué necesitan técnicamente para realizar ese producto? Ese producto sería en qué tipo de material, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay que mirar qué tipo de material, qué tan fácil es fabricar
un tipo de producto como el que ustedes hacen, o qué tan difícil, qué materiales se necesitan, qué tipo de trabajadores y qué calificación necesitarían para realizar ese tipo de productos, ¿cierto? Disponen del conocimiento y capacidad administrativa, pues ustedes son contadores ya de séptimo semestre, yo creo que bastante conocimiento ya tienen sobre muchas cosas en términos de empresas y ya sería, bueno, y mi equipo de trabajo, ¿con quién más o a quién más puedo yo sumar a mi equipo de trabajo? ¿Qué otro tipo de profesionales necesito para realizar mi proyecto? Bueno, ¿qué ingenieros necesito? De modo que el aparato que yo esté construyendo, ¿cierto? Recolecte el agua, por ejemplo, y no se vaya a rebosar el tanque, ¿cierto? Entonces, ¿qué sistema es el que se va a idear para hacer ese proceso? O el sistema de la cuestión del olor. Después de usar uno el jabón, ¿cómo va a ser el control de olores? Bueno, hay un montón de cosas que hay que contar. Bueno, aquí me dice Francisco que están trabajando en el diseño y cómodo. Eso, la comodidad es algo esencial. Perfecto. Sí, ya tienen como una idea de qué. Eso me parece perfecto. Pero entonces, recuerden y tengan en cuenta todas estas cosas que les estoy diciendo, porque es importante, por ejemplo, desde el punto de vista legal, si existe alguna restricción para ustedes comercializar este tipo de productos, pensar también si al realizar el producto yo puedo de pronto exportarlo a países vecinos, bueno, ya pensaron en el agua, ¿cierto? En si se rebosa o no se rebosa. Por ejemplo, es importante tener una estadística que diga, este producto le va a ahorrar usted un tanto por ciento más o menos en su recibo mensual, una cosa así. Hay cosas que tienen que ver con publicidad, etcétera, que hacen que la gente compre mi producto. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, aquí dice Francisco, no se rebosa, ya el tanque tiene. Sí, ahí entonces habría que mirar, bueno, qué tan efectivo, cuánta agua me ahorra. Bueno, ustedes ya tendrán que hacer ese análisis. Y el diseño es muy importante en este tipo de productos, porque digamos que la mayoría de las casas ya tiene los baños, ¿cierto? Tú lo que estás es tratando de puede ser enfocarte a productos de vivienda nueva, ¿cierto? O en el caso de que quieras ofrecer el producto de ampliar el mercado a las personas que ya tienen sus casas, es decirle, bueno, cambie su baño que va a tener tales beneficios. Entonces siempre es una inversión que la gente piensa en hacer, ¿cierto? Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, bueno, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, aquí dice Shirley. Sí, Shirley, está muy bien como pensar en ese tema de disminuir los gastos. Esto tiene un impacto, digamos, ambiental muy positivo. La cuestión es que también tiene que ser financieramente atractivo, ¿cierto? Para que lo adquieran y financieramente atractivo para ustedes como inversores, para que obtengan beneficios a partir del proyecto. Entonces, bueno, esa es más o menos la idea que se me ocurre a mí a partir de leer como su proyecto. Miremos otro más. Yo creo que no vamos a alcanzar a revisarlos a todos, pero con todo lo que hemos estado aquí conversando, probablemente ya tengan a ustedes como una idea de cómo se debe hacer esta lectura. Miremos, por ejemplo, dice aquí Ana María y Caterín. Dice Trasmed, unión estratégica entre las EPS y las droguerías que entregan los medicamentos para que los usuarios los reciban en su casa u oficina. Listo, Ana María y Caterín.
cuénteme, pues yo creo que yo como usuaria final valoraría bastante este proyecto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuéntenme ustedes qué han pensado sobre el tema de las EPS, porque me preocupa que con todo este tema del COVID, ¿cierto? Si ustedes se han dado cuenta, el tema de qué tan beneficiosa es una EPS, eso ha entrado en mucho debate, ¿cierto? No sé qué tal que las EPS tiendan a desaparecer en unos años, gracias a que se haga una reforma de salud por la ineficacia que se ha visto en el manejo del tema del COVID y en general del tema de la salud. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Sí, profesora, pues precisamente con el tema de la pandemia y todo lo que se está viviendo, se ocurre que muchas personas hacen aglomeración en la calle para reclamar un medicamento. El servicio es malísimo. Ahorita trabajan con pico y cédula, entonces mucha gente no lo sabe, basta ya, pierde la vida. Sí. Y ustedes entonces serían como un intermediario ahí a la hora de la recogida y la entrega de medicamentos, ¿sí? Pues la idea es hacer una unión estratégica entre las EPS y esos dispensadores de medicamentos. Lógicamente tendría que haber una persona de logística de la empresa que conecte pues como toda la parte de logística para poder entregarle al usuario final el medicamento. Pues el usuario tomaría el servicio por medio de medio de una aplicación desde su celular o por medio del computador que iría amarrado a las páginas de la EPS, pues donde tenemos contratado el servicio. Pues la persona ingresaría y tomaría el servicio, si está interesado. Bueno, ahí pregunto yo, por ejemplo, desde el punto de vista legal, ¿ustedes ya de pronto han pensado en las restricciones que puedan tener para hacer ese transporte de medicamentos? Sí, yo estuve mirando, hay una ley del Ministerio de Salud para el transporte de medicamentos. Pues lógicamente se acogería a todo ese reglamento para que los medicamentos se puedan transportar de forma legal. Sí, ahí así debe ser. Y lo otro es, bueno, ¿y ustedes tienen de pronto contactos o han pensado de qué forma ustedes contactarían a las EPS para que contraten ese servicio y permitan hacer ese puente con los pacientes? Tocaría hacer un portafolio de servicios y enviarlo a las EPS para ver si realmente podrían estar interesados en este tipo de servicio. Eso. Entonces yo creo que ahí hay un punto esencial, ¿cierto? Lo que hicimos fue consultar con varios usuarios de que tienen en este momento el inconveniente de que tienen que ir a reclamar el medicamento. Hay muchas personas enfermas que no tienen la capacidad de ir y tienen que conseguir un vecino, pagarle a alguien para que les haga la diligencia. Yo les invitaría como a hacer un experimento tal vez. Revisar qué tan posible en la vida real es ofrecerle a usted un servicio a una EPS y que la EPS los contrate. Porque de ahí parte, digamos, gran parte del proyecto. Efectivamente, los usuarios somos muchísimos, ¿cierto? Y los usuarios insatisfechos con las EPS yo creo que somos el 90%. Por el tema del usuario no creo que vaya a haber problema, de hecho van a haber muchos consumidores. Ya el problema yo creo que sería a la hora de ustedes vender el producto a las EPS. Entonces, tendrían que revisar muy bien ese tema para ver si es posible, viable, que al ustedes generar un software de ese tipo y ofrecer ese servicio, sí se los compre la EPS. Sí, señora, esa sería la parte de organización que habría que investigar. Listo, entonces es ambicioso, pero sería fantástico. Y si, digamos, ustedes se apoyan en testimonios, ¿cierto? Y en cosas así como que uno sabe como usuario que necesita, puede que convenza de alguna forma o tenga más motivos para convencer a una EPS que adquiera el producto.
Bueno, desde el punto de vista ambiental, yo no creo que genere como así ningún impacto negativo, ¿cierto? El impacto vial, no sé entonces si estarían de pronto pensar en alguna, cómo sería la forma de hacer la repartición de los medicamentos, motos, bueno, todas esas cosas hay que pensarlas. La verdad, eso depende del tipo de medicamento que se vaya a entregar. Ujú, Porque si es un medicamento de alto riesgo, pues lógicamente iría en un transporte cerrado y embalado y sellado ujú. y etiquetado. Pero pues si es un Recuerden, medicamento, recuerden que hay, si por es, ejemplo, cierto tipo de medicamentos que necesitan una refrigeración, ¿cierto? O sea, hay un poco de cosas que tienen que tener en cuenta para poder llevar a cabo el proyecto. sí señora. Y eso, entonces la idea es esa. Bueno, para esto nos sirve esta viabilidad de la idea, revísenla. Si les parece que ustedes tienen como solución a todas estas cosas, continúan con su idea sin ningún problema, porque es una idea que tiene un impacto social impresionante. Bueno, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta o algo por el momento hasta acá? Porque ya se nos va a acabar la clase. Y les voy a mostrar algo más antes de seguir. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, por aquí vi que alguien abrió el micrófono. Ah, bueno, Valentina Profe, dice yo que tengo no. una pregunta. Miguel, dime, Miguel, cuéntame. ¿Usted va a revisar todas las propuestas que cada uno de nosotros le pasó? Pues lamentablemente ahorita en clase no alcanzamos a revisarlas y la idea es que ustedes vieran, por ejemplo, desde mi punto de vista, porque ese es mi punto de vista, ¿cierto? Yo qué variables puedo ver así por encima del proyecto, pero la idea es que ustedes cojan y ustedes mismos realicen la viabilidad de su idea. ¿Por qué? Porque ustedes son los que van a ejecutar su proyecto. Puede que desde mi punto de vista no sea viable, pero que ustedes desde su conocimiento lo vean viable, ¿cierto? Lo importante es que cada uno coja su proyecto y revise y diga, bueno, se haga esta pregunta una por una y vaya resolviendo y diga, bueno, sí, la mayoría de las cosas los cumplo, esto lo puedo solucionar de esta forma, etcétera, etcétera, cumple. O dicen, no, esto no, mejor cambio de idea, ¿cierto? Porque, o si quieren, pero ya sería cómo lo hacemos, por el chat de pronto los que quieran pues que quieran una opinión mía sobre su proyecto, puede ser por el foro general, si te parece, Miguel. Me Sí, escriben por el foro general, o por el grupo de WhatsApp. pues yo prefiero el foro, Miguel, porque como el grupo tiene que ver es como con cosas de forma, ¿cierto? El de WhatsApp, en cambio el foro tiene que ver como con el contenido y de pronto si lo hacemos por el foro, a alguien más le sirva el análisis que hagamos por el foro, porque el foro también lo pueden ver tus otros compañeros, bueno, que no se vuelva el chat de WhatsApp como una discusión entre tú y yo, por ejemplo, sino que se, sea para todo el mundo. Entonces, pues yo sí preferiría, si te parece, que lo hagamos por el foro. Igual, ahí está el link en la plataforma. ¿Tú sí tienes acceso a la plataforma? Sí, profe. Ah, bueno, eso. O si ya quieres Sí, profe, entonces me preguntarme, parece bien. No, está bien la es muy propuesta bien. que me dices. Eso. Entonces, el que quiera puede escribir su idea y puede decir, profe, yo estuve mirando y no sé qué tan viable, qué le parece esto, y yo le puedo dar mi opinión sobre su idea de proyecto, porque lastimosamente no nos alcanza el tiempo para verlos a todos. Bueno, profe, gracias. Bueno, con gusto, Miguel. Lo último que quiero mostrarles es lo siguiente. Si ustedes se dieron cuenta aquí en la parte de arribita, estamos en esta parte donde dice aspectos generales, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que definir durante esta semana? ¿Es conveniente realizar determinada invención? O sea, vamos a revisar si nuestra idea de proyecto es viable, ¿cierto? Y tenemos que armarnos de todos los elementos que nos permitan tomar esa decisión. Este es un cuadrito
muy importante, que esto es lo que vamos a tener definido para la próxima sesión. Entonces, ¿qué tengo que tener? Un título. Mi título debe ser claro, preciso, debe ser completo. Tengo que tener una justificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué me motivó a generar este proyecto? ¿Qué problema estoy resolviendo? ¿Qué población estoy beneficiando? ¿Cierto? Tengo que generar unos objetivos. El general, que va a ser el fin último de mi proyecto, y los específicos, que son los que van a conducir hacia mi proyecto. Y los objetivos deben ser medibles y alcanzables. Por ejemplo, el objetivo general, entonces va a ser producir unas suelas de zapatos biodegradables que permitan que las personas, cuidar a las personas del coronavirus, no sé, se me ocurre, ¿cierto? Y específicos, entonces ya empezamos a mirar. Dentro de un objetivo específico está cuidar la salud de los rizalaldenses, por ejemplo, ¿cierto? Porque es algo más pequeño, pero que si ustedes ven, también tiene que ver con el fin último, y así sucesivamente. Los puedo medir, los tengo que poder medir y poder alcanzar. Y el marco referencial es lo que hablamos hace un rato. Bueno, ¿y qué tal está el contexto mundial para la creación de mi producto? ¿Y cómo está el contexto local? ¿Cuál va a ser el alcance por el momento de mi proyecto? No es que yo creo que solamente por el momento voy a trabajar en 3 departamentos, voy a trabajar en Risaralda, voy a trabajar en Quindío, digamos que voy a trabajar en el Tolima. ¿Sí? Cosas así. Entonces, esta parte es lo primero que tenemos que tener definido en nuestro proyecto. El título, la justificación, los objetivos y un marco referencial. Y eso sería lo que tendríamos que ir construyendo durante esta semana. Acuérdense que está el foro general, también hay tenemos una partecito donde tengo un espacio para ustedes aquí no se alcanza a ver acá, un horario especial de atención en caso de que ustedes necesiten por alguna cosa verse conmigo, ¿cierto? Entonces, por el momento tienen alguna duda, porque miren que ya se nos fue el tiempo. Esto es lo que tienen que tener, digamos, con esto vamos a empezar a armar el proyecto. Pueden abrir un Word, si quieren hacen un documento compartido, porque así es muy fácil entre todos irle camellando al mismo texto, lo comparten con sus compañeros y van escribiéndole el título, la justificación, los objetivos, y van teniendo en cuenta todo esto de lo que hablamos, ¿cierto? La viabilidad de mi idea, dónde estoy, dónde quiero estar y cómo voy a llegar. ¿Cómo la ven, muchachos? Profe, sin palabras. Profe, pues tiene trabajo, pero bien. Sí, o sea, hay muchas cosas que hacer, ¿cierto? Yo no les estoy pidiendo que me hagan, por ejemplo, un marco referencial de quién sabe cuántas hojas o qué cosa tan extensa, no. Esto es algo que requiere mucha investigación, por eso digamos que a los que decidieron trabajar solos, tal vez les va a tocar un poco más complicado, porque la idea es que como equipo de trabajo ustedes vayan mirando de qué forma pueden hacer para obtener todos estos puntos, irlos trabajando poco a poco y si ustedes ven digamos que como lo que es más duro es definir efectivamente la idea, porque después de tener ustedes ya la idea definida, empiezan a trabajar poco a poco con todo. Esto no tiene que ser extenso, pero sí tiene que ser muy coherente, es lo único que les pido. ¿Listo? No tiene que ser una cosa de todo. Que cuando uno lo lea, uno diga efectivamente, al yo desarrollar estos pasos, es un proyecto y ese proyecto puede ser efectivamente alcanzado a la hora de que yo lo quiera implementar en la realidad, ¿cierto? Y por qué no,
podemos de aquí salir con una idea de proyecto que ustedes puedan decir, efectivamente lo voy a hacer, tengo los recursos y lo voy a poner en marcha. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna idea, algo más que decir? Porque ya se nos acabó el tiempo, chicos. Voy a conectar un momentico mi cámara, ojalá no se vaya a dañar la señal. Ya como para Pues, despedir. profe, por el momento no, pero yo creo que en el transcurso de que vayamos haciendo el ejercicio o el proyecto ya ahí van a surgir las dudas. Listo, todo el mundo ya me escribió en el WhatsApp el proyecto, todo el mundo ya me escribió el proyecto y el nombre del grupo, etcétera. Que no me vaya a faltar, por favor, nadie. Listo, muchachos, entonces yo creo que por hoy sería esto y tengan en cuenta que tenemos nuestro foro general. Ahí ya Miguel, por ejemplo, va a poner su idea de proyecto para que yo le comente. El que quiera también por ahí puede hacer preguntas sobre su propia idea de proyecto, ¿cierto? Recuerden que está el espacio de tutoría que yo les voy a dar también como de espacio adicional. Ahí está en la plataforma. eh, Preguntas, cualquier cosa, también estoy muy pendiente del WhatsApp y empieza el trabajo muy duro como esta semana. De aquí en adelante, la idea es que vamos a ir nutriendo nuestro proyecto con muchas otras cosas que vamos a ver. Y ese es apenas el primer paso que está acá. Luego vienen los estudios. ¿Listo? Entonces no se me vayan tampoco a estresar mucho porque todo lo vamos a ir haciendo como desde que se haga el trabajo durante la semana no vamos a tener problemas. Lo importante es que no se dejen alcanzar, que utilicen esta semana y que sea muy productiva. Bueno, muchachos, entonces yo creo que si les parece bien, nos vemos la otra semana. Estoy pendiente de ustedes por todos esos medios que ya les mencioné. Bueno, Gracias, profe. entonces que descansen. La Profe, lo próxima mismo, semana nos vemos. gracias por todo. Feliz noche. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, chicos y chicas. Chao, profe, muchas gracias.